Buenas noches, mi nombre es María Posada y voy a hacer entrega del trabajo final para el Seminario de Democracia. Voy a dar respuesta a cuatro preguntas. La primera pregunta, ¿en qué consiste la visión ampliada de la democracia del PECNUD y de la UDEA? Ellos entienden, ellos amplían el concepto de democracia y lo entienden desde el origen, desde el ejercicio, desde la finalidad y desde su funcionalidad. En tanto dicen que en el origen es el poder que se le otorga al pueblo, es la soberanía del pueblo exigiendo, y ahí nace su finalidad, exigiendo que se le restablezcan, que se le entreguen, que se le amplíen, que se le garanticen sus derechos políticos, políticos, civiles y sociales, y sus derechos de primera, segunda, tercera y generación. ¿Cuál es el ejercicio de de la democracia? El ejercicio es aquel que ejerce todas las instituciones del Estado para garantizar que ella se lleve a cabo. ¿Cuál es la finalidad de la democracia? Como dije, defender, entregar y garantizar los derechos del pueblo. Y su función es restablecer los poderes que por los otros tipos de Estado se encontraban totalmente desequilibrados. La segunda pregunta dice, según el PNUD y la ODEA, la democracia latinoamericana tiene déficits en lo referente a la representación, a la organización del Estado republicano y a la estatelidad. Explique cada uno de los déficits. Entonces, comencemos por el de la representación. Entonces, el documento dice que la representación tiene cinco déficits. El primero es la carencia de contenidos de los representantes, en tanto no reconocen el entorno local donde viven, en tanto no abarcan las formas y los contenidos que debe tener su gobierno para hacer una buena representación de los derechos del pueblo. El segundo déficit es la relación economía-estado. En tanto, a veces las empresas apadrinan a unos representantes y ellos terminan siendo los representantes de esas empresas y no los representantes de las verdaderas necesidades del pueblo. Ejemplo, el grupo GEA y al representar ciertos alcaldes o gobernadores. El tercer déficit que se encuentra en la representación es a veces la desigualdad entre partidos. Hay unos partidos que tienen unas capacidades económicas más grandes, entonces les permiten abarcar redes, utilizar mejor la publicidad o llegar y tener acceso al pueblo y darse a conocer. Hay otros partidos que no tienen tanta capacidad económica y siendo igual de buenos o mejores, se ven coartados porque no tienen cómo mostrarse. El cuarto es del poco nivel que tiene la participación, el poco nivel de la participación del pueblo en la representación. En tanto, solo es el 40% del pueblo quien vota, no se ejerce un control vertical realmente, no se castiga a los representantes cuando se debe castigar, no se ejerce un verdadero control social, no se hace una investigación o un estudio del partido, del proceso y del representante. Entonces hay muy poca participación ciudadana en la representación. Y el último es el clientelismo. Se buscan hacer favores políticos o o amenazas o ese clientelismo se puede estar totalmente relacionado con la corrupción. Los déficits del Estado republicano en el documento hablaban de cuatro muy importantes. El primero es que el Estado republicano no se logró asentar bien entonces en Latinoamérica y al no aceptarse trajo consigo afluyeron, no, trajo consigo ciertas herencias o sí, influyeron ciertos pensamientos o ciertas cosas de tipos de Estado anteriores. Entonces, lo que tenemos actualmente en Latinoamérica no es un Estado republicano, sino que tenemos un Estado
que es una colcha retazos de todos los tipos de estado y gobierno que hemos tenido anteriormente. El segundo problema que, que se tiene es que, como ocurre mucho en Colombia, es que una de las razones de la democracia es que el poder se divide en tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial. Y el poder ejecutivo va adquiriendo mucho más poder y le va quitando potestades a las otras ramas, no logrando que haya un equilibrio entre los diferentes poderes y que entre ellos mismos ejerzan control, sino que la rama del poder se va volviendo una autoridad mayor y van haciendo una dictadura, por así decirlo. Es como el problema. El tercer déficit que dice el libro es como la corrupción en el Estado. Entonces, que normalmente los estados latinoamericanos son estados muy corruptos y tienen unos agentes ilegales eh, involucrados en el Estado y en el engranaje, que no permiten que este tipo de gobierno fluya. Y el cuarto déficit más importante es la poca transparencia o información entre el gobierno y la sociedad. Entonces, el Estado y la sociedad tiene un corto circuito de información llamado corrupción, que no permite que las funciones o el ejercicio del Estado se muestre de manera clara, transparente, sencilla, honesta, sino que se vea coartada por mentiras, por cortinas de humo, por manipulaciones y por limitantes. Los déficits de estatalidad son varios, pero como que en el documento, cuando lo leían, resumidas cuentas, es que hay una incapacidad del Estado de satisfacer las necesidades del pueblo. ¿Por qué? Porque es más territorio que Estado, o el nivel de poco conocimiento del Estado sobre el entorno y sus ciudadanos es muy poco, o el Estado se encuentra centralizado y donde él está, hay una adecuada ejecución de las políticas del Estado y de este tipo, pero por fuera no hay unos buenos representantes, o no existe el Estado. O sea, como decía el caleidoscopio de las naciones, creo que se llama ese documento, hay más territorio que Estado y hay menos patria que nación. Entonces, hay, hay muy poca conexión o confianza entre el ciudadano y el Estado, y él no va a poder desempeñar las funciones como debe, y es muy poquito para lo que a veces los territorios o el engranaje de las sociedades de Latinoamérica eh, son. Entonces el Estado se queda corto para satisfacer lo que realmente es los países de Latinoamérica. La tercera pregunta dice que señale y describa los principales problemas que, según la PECNUD e IDEA, tiene la democracia colombiana en lo referido al respecto al derecho al voto, la transparencia y la libertad de las elecciones. Entonces, cuando leía esas páginas sobre, sobre los problemas que tienen estas tres partes, me di cuenta que el problema principal es la corrupción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablaba del derecho al voto, decía que gran parte de la ciudadanía se abstenía. ¿Pero por qué se abstenía? Porque estaba amenazada o porque no podía llegar ese día. ¿Pero por qué no podía llegar la ciudadanía? Porque el Estado no ha podido acercarse a la ciudadanía porque se encuentra muy lejos en ciertas partes donde el Estado no tiene acceso, o grupos ilegales o ciertas personas legales inhiben que ellos lleguen a los sitios de votación y permitan ejercer su derecho al voto. O por ejemplo hablaban de la familia, entonces, pero la familia se ve obligada a votar por una persona que esté aparte de la familia. Entonces ahí es corrupción, se inhibe a votar realmente. O por ejemplo hablaban de los actores ilegales que no permitían que la persona ejerciera el derecho al voto, porque si votaba por algo que no aceptaba, eran blancos políticos, o si una persona no hacía lo que el grupo legal quería, eran blancos. Igual
Hay personas muy legales que también hacen eso y ilegales que hacen eso. Eso es un recurrente en Colombia. O sea, la mayoría de personas me ha tocado que se compran con un sanduchito o les prometen unas semillas en Santa Bárbara para que siembren si votan por esta persona o hacen unas promesas que no van a cumplir y el campesino es una persona muy ingenua que acepta o también es una persona, un campesino es muy vulnerable por el sitio en que se encuentra, entonces la corrupción es inminente. En Colombia hay muchos campesinos y hay más ruralidad que urbanidad y hasta en la urbanidad también existe la corrupción. ¿Qué pasa con la transparencia? Hay demasiada corrupción y hay demasiados beneficios propios y el mercado, los grupos ilegales, ciertos grupos políticos no permiten que realmente se velen por los derechos de la ciudadanía, sino por unos pocos. Y cada uno buscan que la política o las elecciones sean la manera para ganar más dinero o más favores unos pocos que realmente el pueblo. Entonces las licitaciones se ganan a conveniencia, las políticas públicas se ganan a conveniencia y es muy fácil decir que todo se está haciendo con transparencia, mientras que no es verdad. Por ejemplo, me tocaba en Cañas Gordas, que en el boletín de rendición de cuentas decían mentiras totalmente de veredas y de cosas, pero es que la gente no va a las veredas y no sabe qué está ocurriendo, entonces confían en las palabras y a la persona se le queda muy fácil mentir si la gente no observa y no controla que lo que se dice es verdad. Entonces, hay una desconfianza total del Estado, pero a la vez es una confianza de creer todo lo que dicen. Entonces, la persona, el Estado, los políticos dan para hacer cortinas de humo, para decir mentiras o para ocultar cosas. ¿Y qué pasa con la elección libre? También el problema de corrupción. No hay elección libre porque hay paramilitares, hay narcotráfico, hay guerrilla, y hay empresas muy grandes que le dicen a sus empleados que voten y les suben un poquito de salario. O sea, hay muchas conveniencias de por medio que no permiten que la transparencia, la elección libre y el derecho al voto se lleven a cabo. Y ese problema principal es la corrupción, que nacen de ahí unas cosas muy dolorosas, como el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, los políticos, la politiquería, las empresas con beneficios propios. La última pregunta es: identifique y describe los principales problemas de la democracia que se evidencian en el municipio en el cual trabaja. Pues mi trabajo es recorrer los 125 municipios de Antioquia y visitar todos los lugares más recónditos de Antioquia. Entonces, eh, voy a citar a Valdivia. Valdivia es un municipio que queda antes de Cáceres en dirección a la costa y está Puerto Valdivia, que es el río Cauca y es el puente que permite que Antioquia se comunique con todo el norte del país. Entonces el lugar es de mucho interés porque hay tránsito de droga, hay coca, hay violencia, hay agresión y es un lugar donde confluyen muchas autoridades diferentes. Entonces, Valdivia se encuentra arriba en la montaña, antes de Briseño, y uno desciende 40 minutos por lo que es Ventanas y llega a Puerto Valdivia. Entonces ahí, por ejemplo, ayer usted me decía en la sesión sincrónica, no tenía micrófono, qué pena, pero me decía, listo, posibilidad de que haya elección libre. No, allá lo escoge guerrilla, paramilitar, ganadería, agricultura, grupo político, porque es un puesto con demasiada importancia para hacer demasiada corrupción. Entonces el pueblo no escoge ahí, escogen los grupos insurgentes y escogen posiciones políticas. Hay mujeres, no, la zona es demasiado machista. Yo no me podía meter sola, yo tenía que meter gente alrededor. La iglesia ni siquiera está. Ay, matan porque alguien dice sí, alguien mata. Allá no hay democracia. Allá no hay democracia. Entonces es un déficit altísimo, hay problemas de democracia, no existe la democracia legal, no se puede comparar. Entonces,
Colombia tiene muchos diferentes lugares de democracia, allá es nula.